¿Cómo amanecemos? Bendecidos. La pregunta es cómo amanecemos, no cómo amanecemos, que es diferente, ¿cierto? Tengo necesariamente que recordar las actividades que tuvimos la semana pasada. Y el día jueves tuvimos una vigilia. Y bueno, uno no puede hacer pública eh, toda su vida porque dejaría de ser una vida privada. Pero he tenido algunas complicaciones de salud y bueno, digamos que una complicación de salud que a través de unos exámenes hechos a tiempo y pues se pudo detectar y estamos en un proceso en el que estoy absolutamente seguro que vamos en pos de una sanidad plena, total y absoluta. Pero adicionalmente a eso se me presentó otro problema, porque cuando el enemigo ataca, y ese problema que se me presentó se puso muy feo, lo cual determinó que el médico me vio y dijo, le tengo que operar. Y determinó que la cirugía iba a ser el viernes a las 9 de la mañana. Yo realmente estaba en unas condiciones muy malucas y no podía ni siquiera ir a la oficina. Y traté de ir, pero una hora y tenía que irme a casa. Y el jueves me pasó efectivamente eso. Entonces yo me volví, me acosté. Pero a las 7 de la noche había una vigilia. Y entonces yo coloqué las cámaras y cuando coloqué las cámaras, yo vi la gente en la vigilia y sentí en mi corazón, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Independientemente de lo que tienes, este no es el lugar donde tienes que estar. Vete a la iglesia. Entonces me levanté, me arreglé y me vine para la iglesia. Y digamos que hasta el momento en que me bajé y subí las escaleras, venía caminando con dificultad y eso que tú dices, estoy enfermo, ¿no? Pero una vez pasé por esa puerta, todo cambió. Y yo le dije al Señor, Señor, yo vengo acá porque estoy absolutamente seguro que tú tienes el control. ¿Sí? Y me declaro sano en tu nombre. Y bueno, me paré acá, compartí la palabra. En realidad alguien me dijo que me iba a ver brincando, pero yo tenía ganas de brincar ese día porque ya estoy. Lo que pasa es que normalmente hay lugares donde cuando Dios hace una sanidad te dicen brinca, salta, corre, no sé qué. Y pues yo siempre he sido como muy receloso con eso, porque Dios le hacía el milagro y decía vete y no digas nada, ¿no? Entonces, pero yo ya sentía un poder extraordinario. Y bueno, ah, tuvimos una noche muy especial. Dios hace cosas extraordinarias. Ese día tuvimos visita de un pastor. El pastor se involucró y dijo, yo quiero orar por ti. Y bueno, tuvimos un tiempo de ministración hermoso y yo estoy absolutamente seguro que muchas personas de las que estuvieron aquí esa noche se fueron llenas del fuego del Espíritu Santo, pero adicionalmente a eso, sanas, libres, experimentando el gozo de lo que Dios había hecho. Fue muy hermoso. Pero el médico sí me dijo, cuando el médico me dijo, te voy a operar el viernes, yo le dije, doctor, le creo, pero de todas maneras, el viernes tiene que estar aquí a las 9 de la mañana. Y era un procedimiento por medio de medicina de un seguro, entonces pedimos la autorización del procedimiento. Yo
El viernes me fui para el médico, llegué al médico, me hicieron el registro. Después de que me hicieron el registro, me hicieron pasar a la sala de procedimientos. Allí me metieron en un lugar para que me despojara de mi ropa y me colocara esa bata que deja que se te vea la cola. Y bueno, yo caminaba con la batica así porque tenía que ir a otra parte. Allá me acostaron y vino una doctora y la doctora empezó a examinarme y yo, mm, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? Porque la doctora se fue. Entonces me dijeron, no, dijo que ya venía. Y se fue y buscó al especialista. Y entonces ella y el especialista empezaron a revisarme. No les voy a contar dónde, pero me estaban revisando y yo me sentía tan extraño. Pero dijo la doctora, es que no se justifica. Es que mira el color, mira cómo disminuyó, mira. Y conclusión, dijo el especialista, sí, te salvaste, te salvaste. Ya. Yo le aclaré, le dije, yo no me salvé, me salvó Dios. Me salvó Dios. Así que a los que estuvieron en la vigilia, pues hoy tengo para compartirles un hermoso testimonio y es el poder y la mano de Dios, porque inclusive otros conceptos médicos habían determinado no es posible evitar la cirugía. No existe cómo evitarla. Tiene que hacérsela, ¿sí? Qué bonito que tenga esa fe, pero tiene que hacerse la cirugía. Bueno, pues Dios dijo que no. Así que bueno, toda la gloria para ti, Señor. Aquí estamos. No voy a brincar porque bueno, no, pero puedo hacerlo. Quería contarles eso para empezar. Bienvenidos. Hoy es el día del Señor. Sí. Nosotros normalmente consideramos que el domingo, los cristianos consideramos que el día es el día de Dios. Y por eso el domingo nosotros vamos a la iglesia, el día domingo nos congregamos, ese día buscamos palabra, ese día buscamos algo especial, ¿sí? ¿Por qué los cristianos trabajamos el domingo como el día del Señor? Porque Jesús resucitó un domingo, ¿sí? A pesar de que la palabra dice que guardarás el sábado, nosotros somos cristianos, Jesús resucitó un domingo y a partir de ese momento toda la iglesia cristiana guarda el domingo. ¿Sí? Entonces el domingo es el día del Señor y yo como cristiano debo darle la trascendencia a que el domingo es el día del Señor. ¿Sí? Y como es el día del Señor, pues yo le dedico un tiempo a Dios, fortaleciéndome en la palabra, fortaleciéndome en lo espiritual, adquiriendo conocimiento. Y el resto del día yo se lo dedico a la familia. Debemos dedicarlo a familia. Es un tiempo de compartir, de gozar, de disfrutar la familia. Algunas personas equivocadamente piensan que el domingo es el día de dormir hasta tarde o es el día de ir a la finca o de hacer otras cosas. El domingo es el día del Señor. Y ustedes lo tienen tan claro que están aquí, así que Dios les bendiga de manera sobrenatural. Para las personas que toman nota, el título de la prédica de esta mañana es No tiene amor, es amor. No tiene amor, es amor. ¿Ok? Voy a tratar de darle un poquito de explicación. Si tú tomas un vaso, tú dices, ¿esto es un vaso de agua? No, el vaso tiene agua, sí, pero el vaso es de vidrio. Ok. Pero en el caso de Dios
Dios no es un recipiente con amor. Dios es amor. Toda la naturaleza, toda la esencia, todo lo que hay en Dios es absoluto amor, es amor puro. Entonces, no es un recipiente con amor. Nosotros, los seres humanos, nos convertimos en recipientes con amor. Entonces, yo soy un recipiente que amo, pero un poquito. Pero amo a veces o amo a algunas personas. Incluso hay personas a las que amo ahora, pero después ya no las amo. Porque hizo algo que me enojó y ya no lo voy a amar. Pero cuando la esencia pura es amor, inevitablemente todo lo que sentimos es amor. Eso solamente se va dando en el corazón de aquel que se dispone para que cada vez haya menos de él y más de Dios, ¿sí? Menos de mí y más de ti. Pero la esencia de Dios es esa. Y quiero pedirles por favor que me acompañen a la primera carta la primera carta de Juan, en el capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Me encanta verlos a todos tomando nota, teniendo su agenda con la Biblia en la mano. Extraordinario, qué bendición. Si no tienes Biblia, córrete y siéntate al lado de un cristiano para que él te muestre los pasajes. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. ¿Lo podemos leer, iglesia? Ok, yo sé que ustedes tienen la Biblia ahí arriba, pero qué bueno cuando uno tiene la propia y puede hacer cosas como esta. Bueno, se cayó, pero ahora lo recogemos. Leamos juntos. Para leerlo juntos voy a pedirles por favor que se pongan de pie. Solo para leer este pasaje como un acto de reverencia al Señor. ¿Lo tenemos, iglesia? Leámoslo juntos. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Repitámosla. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Padre, queremos darte gracias esta mañana, Señor. Gracias. Gracias por este día, por este tiempo, Señor, por permitirnos reunirnos, Señor. Hay mucha gente que quisiera ir a la iglesia, que toda la vida tuvo la oportunidad de hacerlo, pero prefirió no ir. Y hoy quisiera ir, Señor. Hoy a nosotros tú nos das las condiciones de venir, reunirnos en tu nombre. Y gracias, Señor, gracias, porque eso ya es un milagro, el poder disponer de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro movimiento, de nuestros oídos, de nuestros pies, de nuestras manos, Señor, de poder estar acá. Gracias, 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 Señor, y por eso queremos bendecir tu nombre y reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Señor. Padre, yo bendigo en tu nombre la vida de cada persona que se ha dispuesto esta mañana para venir a buscarte. Y te ruego, Señor, que toques sus vidas, que toques sus corazones, que tu palabra, Señor, hoy sea escrita en el corazón de todos los que aquí estamos, Señor, y bendice de manera especial y sobrenatural a todos los que se disponen para ti, incluso a todos aquellos que no han venido pero se han conectado, Señor, que están en otras ciudades, en otros países, que están viendo esta prédica y que la van a ver en otro momento, Señor. Haz que sea un tiempo especial. De mi parte, Señor, te entrego mi vida, mi corazón, te entrego mis labios, te entrego todo mi ser, Señor, y te ruego que me limpies y me permitas ser un instrumento útil y agradable a ti, Señor. Yo te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El que no ama no conoce a Dios. Y nosotros aquí entramos en algo muy poderoso, y es si somos una fuente de amor, si realmente somos una fuente de amor. Porque
Decir amo es muy fácil, ¿sí? Pero amar es otro nivel. Inclusive quiero que lo consideremos dentro de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Cuando tú estás en casa, cuando compartes con tu pareja, cuando compartes con tus padres, cuando compartes con tus hijos, partiendo de un principio, y es que somos diferentes, pensamos diferente, tenemos criterios distintos. Entonces chocamos con los padres, porque a veces los padres nos dicen las cosas que ellos piensan, pero nosotros concebimos que no son así. No. Y uno muchas veces escucha a un hijo diciendo, es que mi mamá, mi papá me exaspera. De hecho, la palabra dice en su texto literal, padres no exasperen a sus hijos, no los saquen de quicio. Pero también aplica que los hijos hacen cosas que exasperan a los padres, porque lo manejan de acuerdo a sus criterios, a su manera de ser. Aman. Muchas veces, cuando nosotros crecemos, porque es el camino, cuando crecemos, los hijos se van, se casan, se organizan, y no, de vez en cuando visitan a papá, a mamá, de vez en cuando los llaman. ¿Cómo estás? Bueno, vieja, me alegra saber que estás bien. Te vuelvo a hablar después porque voy a entrar a una reunión. La convivencia, las relaciones, el amor es algo muy fuerte. El amor es más grande que nosotros y Dios nos llama a ser seres de amor. La palabra también dice, derramaré mi amor en sus corazones. O sea, ya no es nuestro amor. Y quiero hacer claridad de que nuestro amor es un amor egoísta. El amor humano es egoísta. O sea, si tú me quieres, yo te quiero, ¿sí? Si tú me das un chocolate, yo te doy un chocolate. Si tú te portas bien, yo me porto bien, ¿sí? Y eso aplica en parejas, en relaciones de padres e hijos, en compañeros de trabajo, en amigos de la iglesia, en hermanos, aleluya, ¿sí? Hay hermanos que me caen súper bien, hay hermanos que, uy, que el Señor se los lleve o se los envío, pero el amor de Dios no aplica para ese tipo de cosas. El amor de Dios es distinto y nosotros en la iglesia, yo no puedo llegar a la iglesia donde es el lugar donde se honra al amor, porque en su esencia Dios es amor, y no puedo llegar a la iglesia y pensar, me cae mal, me voy a hacer al otro lado, porque voy a salir por acá para no tener que saludar. No, porque entonces no es Dios, eres tú, es tu naturaleza. Y la palabra nos enseña que el viejo hombre ha muerto. Cuando Jesús entra, hay un nuevo ser y ese ser es diferente. Y en ese ser diferente nosotros no juzgamos, no clasificamos, no señalamos, simplemente amamos, amamos, amamos y amamos. Entendiendo, sí, porque mucha gente piensa en la iglesia que los que estamos en la iglesia somos santos y los que están afuera, esos son los pecadores. Y no es verdad. Los que estamos en la iglesia porque tenemos claridad que necesitamos de Dios. Amén. Entonces, entender eso nos tiene que llevar a experimentar el verdadero amor. Y el amor, si yo experimento el amor de Dios, mi vínculo y mi relación con Dios se convierte en un vínculo y una relación fuerte, poderosa. Dios se convierte en lo más importante en mi vida. Amén. Sin embargo, lo que nos puede afectar, lo que nos puede dañar, son pequeñas cosas. Son pequeñas cosas. Sí. Yo puedo cargarme con alguien
por cosas tontas, por una murmuración, por algún comentario, por malinterpretar una palabra. Ah, hay un árbol que se llama General Sherman. Ese árbol es el árbol más grande que hay sobre el planeta Tierra en la actualidad, ¿sí? Dice que llega a medir más de 80 metros, que tiene 1480 metros cúbicos de volumen. Hay gente que busca esos árboles grandotes y dice que si va y abraza el árbol, que eso le quita todo lo malo que tiene, ¿no? Entonces es de esos árboles que usted buscaría para abrazar, pero con eso solamente alcanza a agarrar un pedacito pequeño del árbol. Son gigantes, son muy grandes, ¿sí? Y llega a pesar 1200 toneladas. Imagínate un árbol de más de 80 metros, o sea, piensa en lo que mide una manzana en esta ciudad, que son 100 metros, pero levántalos, colócale 1480 metros cúbicos, ¿sí? Y piensa en que pesa 1200 toneladas, que nace de una semilla así, pero llega a pesar 1200 toneladas. Sí. Así es el amor de Dios. Gigante, con unas medidas inimaginables, totalmente inalcanzables al conocimiento humano. Es gigante y nace de una semilla muy pequeña. Pero cuando ese árbol germina en nuestro corazón, se vuelve muy poderoso. Y entonces aplica lo que dice en Gálatas, ¿sí? Que viene el fruto, que es amor, paciencia, paz, amabilidad, bondad, fidelidad y dominio propio. Fruto de la presencia de ese amor magistral. Sin embargo, encontraron que un árbol de estos, que los cuidan como un tesoro, se cayó. Y claro, cuando un árbol de estos cae, esto es algo que los científicos van, revisan qué pasó, qué sucedió. Esos árboles pasan de los 500 años. Y este árbol se cayó, entonces fueron a revisar qué había pasado con este árbol. Y haciendo el estudio descubrieron que habían entrado unos hermosísimos escarabajos. Hay como 3000 y pico de clases de escarabajos distintos, porque uno dice escarabajo y piensa que todos son igualitos, moviendo un poquito de estiércol en bolita. No, hay unos escarabajos pequeños que se llaman escarabajos descortezadores. Y esos escarabajos se metieron en la parte de abajo y empezaron a taladrar como un pajarito carpintero, y empezaron a hacer huequitos, 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 y fueron interrumpiendo el movimiento de la savia, y el árbol empezó a podrirse porque dejó de recibir alimento y cayó. Esos escarabajos espiritualmente serían como el odio, como la envidia, como los celos, como los malos pensamientos, pequeñitos. A mí me cae mal, pero no mucho. Dios le bendiga. No. Definitivamente no. Nosotros tenemos que aprender a ser una fuente de amor. Y una fuente de amor no significa amor y paz. O sea, todo súper bien, independiente. No, a veces tenemos que decir las cosas, y las cosas hay que decirlas a la persona que es y decírsela en su cara, pero ser fuentes de amor.
ser fuentes de amor en todo tiempo, en todo momento. A eso hemos sido llamados. Esos escarabajos son murmuradores, son chismosos, hacen daño, pero destruyen la estructura. Y Dios nos llama a que cuidemos aún lo más pequeño que hay en nosotros. Debemos cuidarlo. Debemos cuidar lo más pequeño. Nuestros hogares son sagrados. Y quizás tú puedes pensar que debes manejar una muy buena relación con la gente de afuera. Y con la gente de afuera, hola, uy, qué alegría, qué chévere, qué lindo, súper, mega, o sea. Pero llegas a casa, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue? Pues bien, bien. Trabajando, míreme. Sudado, cansado, ¿qué hay de comer? Debe ser al revés. Debe ser al revés. Nuestro hogar es un lugar santo que tenemos que proteger. Amén. Así que a trabajar esos escarabajos. Este principio, esta introducción nos debe llevar a la manera como Jesús escogió a su gente. Y quiero hacer claridad de que tú estás aquí esta mañana, tú estás aquí porque Dios te escogió, porque tiene un plan contigo, porque va a hacer algo en tu vida, con tu vida y a través de tu vida. No estás acá por accidente, ¿sí? Pero Jesús escogió a los discípulos y dice en el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, Mateo capítulo 10, versículo 2 dice, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Aquí hago un pequeño break. El recaudador de impuestos. Y siempre es importante entender que Jesús llamara a Mateo a que Mateo le sirviera. Tiene una significación trascendental porque los recaudadores de impuestos recaudaban impuesto para los romanos. Y los romanos eran los invasores, los que los habían sometido. Era la nación que venía y estaba explotándolos. Y Mateo le servía a los romanos, recaudaba impuesto para ellos. Adicionalmente, los recaudadores de impuesto siempre recaudaban de más y se apropiaban de parte de esos impuestos. O sea, eran abusadores, ladrones. Entre los discípulos. ¿Y cómo llama a Jesús a Mateo? Jesús va pasando y allá estaba el recaudador recaudando y le dijo, Mateo, sígueme. Y la palabra dice que Mateo dejó la mesa de los recaudos. Yo me imagino el problema en el que se metía con los romanos porque hasta la plata la dejó ahí. Bueno, no, ya no más. Yo me voy con Jesús y punto. Y se fue. Pero los recaudadores eran detestados, eran odiados, eran seres desagradables para los judíos porque traicionaban a los judíos. Entonces, pero bueno, Jesús lo escogió y también él lo siguió, ¿sí? El recaudador de impuestos, Jacob, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón, el celote. Aquí hago otro paréntesis. Simón el celote. ¿Qué significa el celote? Los celotes eran un grupo político radical. Ellos eran terroristas. Ellos mataban. Ellos atacaban. Y a veces incluso se metían con la población civil. Eran terroristas. Es decir, que dentro del grupo de los discípulos había un celote, un terrorista, y Jesús lo escogió.
y lo incluyó dentro de su grupo. Ven, sígueme. A Judas Iscariote. Aquí necesariamente hay que hacer otro paréntesis, porque no tenemos certeza, no hay registro ni bíblico ni histórico de qué hacía Judas antes de seguir a Cristo. Eso es algo que queda ahí. Se presume que era comerciante, que sabía, que tenía habilidades. Se presume que sabía de negocios porque, de hecho, Judas llega al grupo y lo nombran de una vez el tesorero. El tesorero. Y bueno, yo no sé si tú tienes una empresa y tienes un tesorero, si tú colocas como tesorero a un ladrón, a un vivaracho. Tú lo puedes hacer porque eres inocente, porque no sabes, porque tú colocas a alguien y tú no sabes que esa persona te va a robar. Pero quiero que sepas que Jesús sabía todo. Él sí sabía todo. Él sabía que Judas era un ladrón. Pero aún así lo dejó. Y la prueba de que Jesús sabía que Judas era un ladrón es que está registrado en las Escrituras, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 3. Dice: María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, echándoselo luego con sus cabellos, secándolo luego con sus cabellos, y la casa quedó llena de fragancia de perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó, ¿por qué no se vendió ese perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaba en ella. Y Jesús lo sabía, porque Jesús sabía todo. Aún así, la noche en que Jesús fue traicionado, Jesús a Judas Iscariote lo sentó en su mesa. A mí hay cosas que me sorprenden de la relación de Judas con Jesús, y es que Jesús permitía que Judas untara su pan en la salsa que había en el plato de Jesús. Y yo esto lo he mencionado en algunas oportunidades. ¿A cuántas personas tú le permites que agarre un trozo de pan y unte en su plato su salsa? Se lo permites a alguien de una confianza absoluta. Es más, que se atreva a hacerlo tiene que ser alguien muy cercano, porque de lo contrario, o sea, a cuenta de qué vas a meter la mano en el plato de otra persona. No es tan sencillo, pero él lo hacía. Jesús lo sentó en la mesa, le permitía ese tipo de confianza. El día que Judas ya había organizado la traición, la noche en que lo iba a entregar, lo sentó en la mesa. Adicionalmente a eso, le lavó los pies. Le dijo, amigo. Pero él lo sabía. ¿Por qué? Porque no tiene amor. Es amor. Y aún hasta el último instante, aún después de que Judas traicionó a Jesús, estaba abierto el camino para que Jesús se arrepintiera. Pero cuando Judas entendió que había traicionado a Jesús, no fue a buscar a Jesús a la cruz.
fue al templo de los fariseos, de los maestros de la ley, y allí no estaba el perdón. El perdón estaba en Jesús. Pero entender quiénes eran los 12, quiénes eran estos hombres, los que Jesús había escogido. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles ni entre ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Pero quiero que escuchen bien. Esta instrucción es de Jesús para cada uno de nosotros. ¿Sí? Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de sus enfermedades a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Esa es la instrucción de Jesús para los apóstoles. Muchos de los apóstoles eran pescadores. Los conoció pescando. No eran preparados, no eran estudiados, pero quedaron registrados en la historia de la humanidad como santos, como seres extraordinarios. Jesús los escogió, así como también te ha escogido a ti, para decirte: ven, sígueme. En primer lugar, te haré pescador de hombres. Luego te enviará a que ores por los enfermos, a que expulses demonios, a que prediques la palabra, a que anuncies la buena nueva. No te escogió y no le dijo a los discípulos: hey, escúchenme y siempre escúchenme y manténganse sentados escuchándome. Tampoco les dijo: necesito que se alimenten y den lana, y de vez en cuando les vamos a estar peluqueando para quitarles la lana. No, Jesús los llamó para que se convirtieran en sus embajadores, para que hicieran lo que Jesús les estaba enseñando. Y quizás tienes algún familiar enfermo. Te sientes con la autoridad para imponerle manos a ese familiar y declarar sanidad sobre esa persona. Tienes que llenarte de la esencia pura que es el amor de Dios. Estos son los hombres que Dios escogió. Muy particular. Dios no tiene amor. Dios es amor. Hubiese podido escoger a los que quisiera. Hubiese podido escoger a las lumbreras, ¿sí? Así como está haciendo el presidente electo de Colombia, que está buscando eminencias para colocarlos en los diferentes ministerios. Personas con toda la preparación, con todos los estudios, con toda la experiencia, con todo el prestigio. Jesús hubiese podido buscar personas así. Pero ¿qué pensaría la gente de decir: estos son los que siguen a Jesús? Imagínate un celote, un terrorista. Imagínate un traidor, recaudador de impuestos. Unos pescadores que no saben de nada. Esos eran los que andaban con él. Y me imagino que andaban con las ropas de ellos, propias de ellos. Jesús no les dijo: de aquí en adelante se van a vestir con estas ropas para que se vean bien y van a comer con modales. No, cuando se sentaban a comer, comían con los modales que tenían. Ese fue el pueblo que Jesús escogió y decidió usarlo. Porque la palabra también dice que lo vil y menospreciado escoge el Señor para avergonzar a los presumidos, a los arrogantes. Él te escogió. Por eso estás aquí esta mañana.
¿Qué estás haciendo con el llamado? ¿Qué estás haciendo con ese sígueme, sígueme? ¿Dónde está tu solidaridad? ¿Dónde está tu compromiso? ¿Dónde está ese amor divino? Dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 14, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Por encima de todo, vístanse de amor. Ahora, tú podrías decir delante de Dios, soy un ser vestido de amor, mi esencia es amor. Podrías decir, podrías presumir, independientemente de cualquier cosa, yo soy un ser de amor. Estoy dispuesto a servir, estoy dispuesto a ayudar. ¿Podrías decirlo? O bueno, yo soy de amor con los que me caen bien. Porque eso es muy fácil. Amar a los que nos caen mal. ¡Wow! Es otro nivel. ¿Y saben algo? Amar no significa que todo el mundo nos cae bien. Por naturaleza hay gente que nunca te ha hecho nada, tú la ves y tú, "Ay, no puedo con esa persona". Por ejemplo, amar a la suegra. Y mire, amar a la suegra es algo trascendental. ¿Por qué? Porque es que la suegra tiene fama de que se mete en tu vida. La suegra de repente dice, está de visita y dice, a él no le gusta la sopa así. Yo le hacía la carne a él de tal manera. Y la mujer es territorial y cuando la suegra hace ese comentario, la mujer siente que ha sido profundamente agredida, pero hay que amarla, ¿sí? O cuando la suegra le dice a la hija, eh, la- le dice a la hija, le dice la suegra al esposo de la hija, yo te dije que escogieras bien. Y le digo, pero hay que amarla, hay que amarla. Y algún día vas a crecer, tus hijos van a crecer y se van a casar tus hijos y tus hijas. Y vas a convertirte o en un ser de amor o en una suegra. O en un suegro, o en un suegro. Y eso es algo que vivimos todos en casa, todos lo hemos experimentado. Pero ¿quiénes son las suegras? Las suegras son nuestras mamás. Y las amamos. Y las amamos. Me preocupó ese amén. Dios te bendiga, hermano. Señor, derrama tu amor sobre él. Ah, la carga más difícil que tenemos de vencer es nosotros mismos. ¿Está claro? Tenemos que vencernos. Hay cosas que hay en nosotros que no ni siquiera obedecen a que yo quiera que estén. Pueden ser culturales, pueden ser heredadas, pueden ser temperamentales. Y tenemos que trabajar con esas cosas todos los días de nuestra vida. Porque te vas a enojar. Y la palabra dice, si te enojas, no peques. O sea, que te puedes enojar, pero no debes pecar.
Y tenemos que trabajar con eso. Y cada vez tenemos que trabajar más. Señor, ayúdame que cuando me enoje yo, hable de amor. Eso quisiéramos. Ese es el punto al que tenemos que llegar. Pero a veces nos enojamos y explotamos. Padre, a este hombre también tócalo. Tenemos que vencer. Tenemos que vencernos a nosotros, vencer cualquier egoísmo que podamos experimentar, cualquier envidia. Porque hay gente que dice, mire, yo experimento la envidia, pero mi envidia es de la buena. O sea, yo siento envidia porque me alegro tanto que te vaya bien. No, la envidia es pecado. La envidia es ese escarabajo que se mete, así sea de la buena. Y si la experimentas en algún grado, aunque sea pequeño, eso va a ir carcomiendo el árbol y hará que se caiga. Por eso tenemos que estirparla, tenemos que fumigar contra esos escarabajos. No podemos odiar, no podemos guardar rencor, no podemos dejar de perdonar, no podemos experimentar ese tipo de cosas, no podemos ser sarcásticos, porque el sarcástico bota veneno con amor. No, hay que eliminar esas cosas. Hay que eliminarlas porque no es así. Tenemos que vencernos a nosotros. Mira, si tú agarras una joya, a todos alguna vez nos han dado un regalito y el regalito viene en una caja bonita. Y guardamos la cajita. Uno dice, algún día la voy a usar. Puede ser que usted tenga esa caja años. Hay gente que le pasa eso, ¿no? Tienen cosas ahí guardadas que algún día la voy a usar y nunca las va a usar. Pero si tú agarras esa cajita y le metes una joya, ¿en qué se convierte la cajita? En un joyero. Pero si tú agarras esa cajita y le metes, sacas la punta del lápiz y lo echas ahí, ¿en qué se convierte la cajita? En un basurero. Tú eres como esa cajita. ¿Qué metes en ti? ¿Qué permites que entre a ti? ¿Qué tipo de información recibes? ¿Qué escuchas? ¿De qué te alimentas? Partamos de un principio. Las cosas de Dios se manifiestan en amor. Dios es amor absoluto. Entonces todo lo que viene de Él es amor. Y es impactante a mi vida. Si me alimento de eso, soy un ser de amor. Soy un ser de amor. Si hay algo que tiene que hacernos sentir especiales es que cuando uno entra aquí, uno siente que está en un lugar especial, que forma parte de una familia. Y mire, este tema de la familia, tú no eres un visitante a la familia, tú no visitas la familia. Bueno, sí la visitas. Me refiero, o eres familia o no eres familia. ¿Me hago entender? No, ustedes no me han entendido. Yo no puedo decir que voy a la iglesia. Yo debo decir, soy parte de la iglesia. Soy parte de la iglesia. Es mi iglesia. ¿Sí? Y si yo soy parte de la iglesia, mis manos, mis brazos, mi ser, mi boca, está para servir en la iglesia. Así como nos dijo Jesús, vayan y hagan discípulos, enseñen, anuncien las buenas nuevas. Esa es nuestra misión. Y desarrollar el sentido de pertenencia es trascendental.
Entonces, porque si yo soy de mi familia, cualquier cosa que tenga que ver con mi familia a mí me afecta, ¿sí? Voy a dar un ejemplo. Si tu apellido es Pérez, tú eres de los Pérez de los que venden droga. No, 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 ¿qué pasa? No, de los que roban allá en la política. No, 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 no. De los que mataron un poco de gente. No, 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 no. De los trampos. No, ¿qué le pasa? Soy de los buenos. Pérez, Pérez, a mucho orgullo, a mucha honra. Así defiendes tu apellido. Porque es tuyo. La iglesia de Jesucristo es igual. Si no desarrollas ese sentido de pertenencia, entonces eres un simpatizante, pero no formas parte de nada. Y eso no transforma tu vida. La vida se transforma con la presencia de Dios, con ese amor que se va depositando, que nos permite integrarnos, que nos permite querernos, que cuando alguien se enferma todos nos preocupamos, todos oramos, que cuando alguien tiene una necesidad nos unimos. Y hablando de necesidades, hemos convocado a recoger para los hermanos de Venezuela. Y yo les expresaba hace 8 días que sentía mucha tristeza y la sigo sintiendo por la falta de solidaridad. La gente piensa, ya, eso ya mandaron muchas cosas. Ellos comen todos los días, necesitan tomar agua todos los días. Allá no hay agua, allá no hay luz, no hay servicios, no hay alimentos, no hay gas, no tienen cómo cocinar. O sea, los mejores alimentos que podemos mandar son esos alimentos que simplemente destapan y consumen. Y bueno, en fe dimos un paso. Y bueno, nosotros compramos unas cajas de latas de sardinas, de enlatados, bueno, cosas fundamentales. Y armamos. Y yo esperaba que eso hiciera que la gente empezara a donar, a donar, a donar. Pero la verdad no. Han sido muy pocas las personas que han tenido un gesto. Pero como Dios es Dios y Dios bendice, el día de ayer me llamó alguien para decirme, palabras más, palabras menos, Dios ha dispuesto que te entreguemos 2 toneladas de alimentos para los hermanos de Venezuela. Yo pensaba que era una broma. Y yo, 2 toneladas. Uy, Dios, me vienen toneladas. Es más, llegué a pensar que eso era muchísimo, ¿no? Después entendí que no era tantísimo, pero 2 toneladas son 2 toneladas. Entonces ya hablé, pedí mayor información y hasta me mandaron la foto. Me dijeron, pueden venir a recogerlo. ¿Qué necesitamos? Que se aseguren de que llegue a las personas que lo necesitan, ¿sí? Entonces, pues yo he hablado con el director de una institución de mucho peso y que es totalmente confiable, y por medio de él habíamos hablado de que íbamos a hacerlo llegar, pero lo llamé y le pregunté y me dijo, yo te puedo conseguir y asegurar el transporte, que te lleven todo y lo entreguen allá en el lugar. Incluso ustedes mismos lo pueden repartir. Pero tienen que ser para llenar una mula. Porque a mí me lo da Fede Cámaras, una institución de Venezuela, pero me dan la mula completa. Entonces no vamos a meter ahí 2 toneladas para llevar la mula. La mula le caben de 30 a 33 toneladas. Consígase eso y lo llevamos. Y yo entré a pensar, ¿y ahora cómo hacemos para conseguir las otras 30 toneladas? Entonces llamé a otro pastor y le comenté, porque él dijo que él iba a llevar y esto y aquello. Yo le dije, bueno,
Le pregunto, ¿tú estás seguro de que eso va a llegar a los hermanos de Venezuela? Y me dijo, pues yo estoy sacando todos los papeles, pero me han contado que aún teniendo los papeles, de pronto lo paran y le decomisan a uno todo. Entonces nos vamos a ir en fe. Y yo le dije, no, pero es que de todas maneras es preocupante porque le dije, mira, yo tengo una persona que nos asegura que nos coloca todo allá, pero tienen que ser 33 toneladas de alimentos. Él también empezó a comer uñas. Pero le dije, dime, ¿qué es imposible para Dios? Empecemos a trabajar para que al 30 de este mes Dios nos regale eso. Nosotros no estamos interesados en tocar la mercancía, nosotros estamos interesados en que se recoja la mercancía y queremos que se hagan videos de todo el proceso hasta que se entregue. ¿Sí? Entonces ya les voy a pedir que oremos por 30. Ya tenemos 5. Porque después apareció otra persona por medio del pastor con el que hablé, que dijo que el martes le entregaban 3 toneladas. Entonces ya tenemos 5 toneladas y media. Nos hacen falta solamente 27 y media. Oremos para que eso pase. Pero para Dios no hay nada imposible. Y no podemos pensar que ellos no necesitan. Todos los días, todos los días, todos los días necesitan comer. Mira, uno se pellizca cuando le tocan a la familia. Inclusive no tienen medicamentos. Allá no hay medicamentos. Y hay mucha gente con fiebre, enferma, con infecciones. No tienen un antibiótico. Entonces también hablé con alguien que trabaja con medicamentos y me prometió que iba a hacer una campaña para recoger medicamentos. Pero nosotros quizás nunca vamos a ver a esas personas, pero no podemos dejar de sentir la necesidad de ayudar a esas personas, porque en eso consiste el amor. En eso consiste el amor. No quedarnos acá mirando y no ser absolutamente pasivos. ¿Sí? Ojalá que les vaya bien, ojalá no. Todos conocemos a alguien o todos podemos decir, mire, yo aporto. A mí me decía ayer alguien, cuando yo le dije, es que eso es mucho, y me dijo, sí, es mucho, pero te digo, cuando alguien dice, aquí tiene 2 kilos de arroz, con esos 2 kilos de arroz hay una familia que come. Entonces, todo lo que podamos hacer habrá de ser una bendición. Pero extraordinario que teníamos un sueño y como Dios sabe hacer las cosas, siempre nos sorprende. Así que les dejo la invitación para que se involucren, para que nos ayuden y podamos conseguir eso. Todos conocemos gente que trabaja con alimentos, con cosas. Bueno, miremos cómo podemos conseguir esos aportes. Nosotros siempre buscamos cosas extraordinarias. Siempre buscamos cosas extraordinarias. Pero yo les digo algo. Ah, esta mañana vimos cosas extraordinarias. Solo despertarse ya es algo extraordinario. Solo eso. Cuando miras el cielo, cuando ves una flor. Nosotros ignoramos el canto de las aves. Pero en las mañanas, el canto de las aves es una serenata hermosa. Es algo extraordinario. Lo que pasa es que es un valor agregado que tienes al que no le das importancia. Se te vuelve como parte del paisaje y no puedes ver el paisaje. Sin embargo, todos los días tenemos cosas extraordinarias y tenemos que vivirlas. Hay un hombre que escribió, dices que amas la lluvia, pero cuando llueve, sacas el paraguas. Dices que amas el sol, pero cuando hay sol, corres a meterte a la sombra. Dices que amas el viento, pero cuando hay viento, cierras la ventana.
Qué rico cuando podemos disfrutar de la lluvia. Pues la verdad, hace mucho que no camino bajo la lluvia, pero hoy que leía esto pensaba, la primera vez que yo voy a caminar bajo la lluvia. Espero que no se inunde la calle y no me arrastre, y que no pase el del carro a todo ahí. Pero qué rica la lluvia, qué rico el viento. Cuando el viento sopla a tu cuerpo y tú lo sientes y sientes que te jala. Qué rico el sol. Yo tengo, bueno, nosotros tenemos unas mascoticas y ellos en la mañana salen a una zona social de la casa y buscan el sol y se acuestan en el sol. Y uno va y se siente, cuando el sol llega ahí, corre la silla para que el sol no le dé. Pero ellos van y buscan porque el sol es alimento, porque el sol es un regalo de Dios. Entonces, ¿realmente amamos la lluvia? ¿Realmente amamos el sol? ¿Realmente amamos el viento? Porque deberíamos disfrutarlo plenamente. Conoces muchos versículos quizás, pero es necesario conocer al Dios de los versículos. Conocer la palabra te convierte quizás en un legalista, como lo era Pablo, un conocedor de la palabra, pero perseguía a los cristianos. Pero cuando conoció a Jesús, conoció el amor y se convirtió en amor puro. Porque Pablo es una prueba total del amor, tanto que Pablo pasó por situaciones difíciles. Hay un pasaje que él dice, una espina me ha sido clavada en el cuerpo y le he clamado al Señor que me la quite. Pero el Señor me ha dicho que no, que mi poder se perfecciona, que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Y Pablo amaba a Dios aún en toda circunstancia. Aún en toda circunstancia. Pero cuando te apropias de la palabra y no conoces al Dios de la palabra, entonces, si alguien está pasando por una crisis económica, ¿quién sabe qué pecado oculto tendrá? Pero eso no es verdad, porque Dios te lleva al desierto cuando te quiere pasar a los mejores valles. Entonces, tenemos que conocer al Dios del amor, al Dios del amor, al que es amor puro. Amén. Así que debemos no asistir a la iglesia, sino pertenecer a la iglesia. ¿Sí? Y aquí viene el concepto del que quería expresarme. Uno no asiste a la familia, uno pertenece a la familia. Amén. Acompáñeme por favor al Evangelio de Mateo en el capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén en su derecha, vengan ustedes a quien mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vestimos
como forastero y te dimos alojamiento, o necesitan ropa y te vestimos. ¿Cuándo pasó todo esto? Y dice el Señor, cada vez que hicieron por alguno de los míos, lo hicieron por mí. Después habla de los que coloca a la izquierda las cabras y los condena al infierno. Si tú miras en el versículo 46, dice, aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cabras o ovejas. Ahora todos van a empezar. Amén. Amén. Ovejas. Ovejas. Dios es amor. Dios es amor. Él no tiene amor. Dios es amor. Y estamos llamados a amar. Amar. Y yo tengo que amarme. Tú puedes estar sentado esta mañana acá y pensar, yo no soy digno. Yo he hecho cosas que ofenden a Dios. Yo estoy apartado. Yo tengo rabia. Yo no he perdonado. En mí hay cosas que no están bien. Yo aún siento envidia. Yo aún tengo cosas que no. Pero quiero que sepas que si estás aquí es porque Dios tiene un plan especial contigo. Y a Él no le interesa todo eso. Le interesa que tú decidas y que en adelante seas un ser de amor, un ser conforme a Él. Y para eso necesitamos tener el propósito claro y definido. Quiero parecerme más a Jesús. Quiero que haya más de Él, menos de mí. Más de Él y menos de mí. Dile a la persona que tienes al lado, ¿sabes? Necesito cambiar. Tengo que cambiar. Quiero que haya más de Jesús en mi vida. Amén. Y para terminar, acompáñeme por favor al libro del profeta Jeremías. Y quiero que, si no lo tienes resaltado, lo resaltes en tu Biblia y lo guardes, lo atesores en tu corazón. En el libro de Jeremías, en el capítulo 29, dice en el versículo 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bienestar, planes de bienestar. Dios nos quiere colocar en lugares especiales, en lugares de honor. Somos sus hijos, su pueblo. Es más, Él nos dice, mire, ya no los llamaré más mis amigos, los haré mis hijos, los haré mis amigos. Los haré mis amigos. Imagínate ser amigo de Dios. ¿Dónde pone uno a sus amigos? En lugares de honor. ¿Dónde quieres que estén tus hijos? En lugares de honor. Pero para eso necesitamos revestirnos del amor de Dios. Vivir como en verdaderos embajadores de Cristo. No conociendo la palabra, sino viviéndola. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias. Gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos la vida de cada persona que esta mañana se dispuso a ti. Y Padre, gracias. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias por recordarnos de tu amor y que tus planes son planes de bienestar, Señor, que aún a pesar de todo lo que en ese momento pueda estar pasando o los ataques del enemigo, Señor, tus planes estarán por encima, Señor. Siempre prevalecerán porque tú eres un Dios de amor, porque aún con esa enseñanza que Jesús, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, que Judas lo robaba, aún hasta el último momento le lavó los pies, lo llamó amigo, lo sentó a la mesa y comió con él, porque esperaba que lo buscara en la cruz, Señor. Hoy nosotros te pedimos perdón, Señor, por no darte ese lugar
ese lugar que te corresponde, ese primer lugar, por pensar que podemos tener una vida religiosa sin que eso vaya en nuestra contra. Y quizás algún día tengas que decir, tú te vas a la izquierda porque no eres de mis ovejas, eres simplemente una cabra que pretende ser oveja. Señor, hoy presentamos delante de ti el corazón de todos los que aquí estamos y te pedimos que nos ilumines, que nos bendigas, que nos llenes, que derrames sobre nuestros corazones tu amor, Señor, porque necesitamos que sea tu amor y no el nuestro, Señor. Que esos escarabajos espirituales que corroen, que dañan, que apartan, que van lastimando, sean exterminados de nuestra vida, Señor, y que sea definitivamente el fruto del Espíritu el que se manifieste en nosotros, Señor, porque queremos vivir en amor, en paz, en armonía, llenos de paciencia, llenos de fidelidad, Señor, llenos del dominio propio. Ayúdanos, Señor, porque en ti, Señor, está nuestra esperanza. Padre, gracias por todos ellos y yo te ruego, Señor, que si hay alguien que esta mañana tenga necesidad de decirte, Señor, yo necesito cambiar, aun cuando yo creo que todo está bien en mi vida, reconozco que necesito cambiar. Yo te pido, Señor, que esa persona se ponga de pie. Así haya ido a la iglesia 1000 veces, Señor. Simplemente que hoy te pueda decir con sus propios labios, Señor, necesito cambiar. Y no solo que lo diga, Señor, sino que a partir de ahora en su vida se den hechos que manifiesten que hay una voluntad real de cambio, Señor, sin creer las mentiras del enemigo, sino aferrándose a tus promesas, Señor, y atendiendo ese llamado a ser parte de la iglesia, a ser miembros de la iglesia, Señor, donde tú eres el pastor. Y a todas las personas que se han puesto de pie, quiero pedirles, por favor, que con un corazón dispuesto, entendiendo lo que yo voy a decir, lo repitan desde el corazón y lo graben, lo tengan presente para que Dios lo escuche, porque cuando tú lo dices desde tu corazón es escuchado en el cielo se sella para que se cumpla en la tierra. Señor Jesús, repitan conmigo, Señor Jesús, esta mañana te confieso que aún a pesar de tener muchos años en la iglesia o de tener pocos, Señor, he vivido mi vida conforme a mis criterios, a mi cultura, a mi lógica. Y hoy tu palabra me enseña que tengo que cambiar, que no es en mi amor, porque es absolutamente imperfecto, porque se alimenta de que me amen. Es con tu amor, porque tu amor es perfecto, tan perfecto que entregaste a Jesús para que muriera por mí sin yo merecerlo. Así que Jesús, quiero que estas palabras tomen trascendencia en mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador y haz que mengue en mí lo que hay en mí que no es bueno, pero que haya mucho de ti en mí. Gracias por perdonarme y limpiarme. Padre, gracias, gracias, gracias. No lo merezco, pero tu amor está por encima de todo esto. Espíritu Santo, esta mañana te ruego que desciendas sobre mí y que estés en mí y que mi esencia sea transformada, porque tu presencia es la única santidad de la que puedo presumir. Te recibo. Amén y amén.